director, directora, docente de las instituciones educativas. Me da muchísimo gusto saludarte y darte la bienvenida a esta sesión y a esta gran charla acerca de una de las conductas de riesgo más importantes. Mi nombre es Marisa Reyes, llevo la dirección del Hospital de las Emociones. Y si hoy tú estás viendo este video, quiere decir que eres parte del programa de habilidades para la vida. Laudes, somos una institución de salud emocional e inteligencia emocional que nacimos justamente con la misión de poder identificar, cuantificar, reducir y prevenir las conductas de riesgo en la infancia. El programa de habilidades para la vida, si bien cuenta con una asignatura socioemocional que hoy tus alumnos están implementando dentro de su salón de clases, recuerda que a través de este programa buscamos generar una sinergia e integrarnos entre docentes, directores, padres de familia y alumnos. Porque para transformar la vida de un niño se necesita transformar a todo su sistema. Es por esta razón que en este día te doy la bienvenida a esta plática, la plática de las conductas de riesgo. Hoy abordaremos el tema del bullying. El objetivo de esta sesión es poderte brindar a ti, director, directora o docente, las herramientas para que puedas identificar con claridad qué es una conducta de riesgo como el bullying, qué no es el bullying y qué planes de acción podemos tener dentro de las instituciones educativas para poder prevenir y disminuir esta conducta en el salón de clases. El bullying y el ciberbullying son conductas que no deben normalizarse y que definitivamente destruyen la vida de niños, niñas y también los adultos. El bullying es un problema social en el que hipotéticamente hay únicamente dos agentes, el acosador y la víctima, pero en realidad todo el sistema estamos involucrados en esta conducta. Algunos como espectadores y otros como incentivadores de esta violencia. Sin embargo, te ha pasado, director, directora, docente, que hoy todo es bullying. Que tus alumnos constantemente dicen, es que me hizo bullying, es que me hizo bullying, y ante esta situación te quedas sin herramientas para saber cómo actuar y sobre todo cómo ponerte en contacto con tus padres de familia. Es por eso que en esta plática lo primero que quiero contarte es que 7 de cada 10 niños en México son víctimas de esta conducta. Es decir, que es un tema demasiado normalizado, en donde la brecha es tan delgada que en muchas ocasiones no alcanzamos ni a diferenciar ni a detectar una situación de bullying. Pero es gravísimo. Según las investigaciones y algunas estadísticas, el bullying o el acoso escolar y el ciberbullying es causante directo de más de 200,000 muertes al año a nivel mundial. Algunas de estas muertes son propiciadas por la propia conducta del bullying y otras son propiciadas o son actos de suicidio, que los niños y las niñas, al quedar tan lastimadas de su autoestima y al no encontrar otra válvula de escape, pueden terminar quitándose la vida. Es por eso que en esta plática es muy importante que podamos identificar cuáles son las claves, ¿no? Cuáles son los síntomas de que alguno de mis alumnos puede estar presentando esta conducta y lo más importante, cómo puedo pararlo y qué puedo hacer para reducir el riesgo. Porque aunque está normalizado, puede llevarse la vida de muchos involucrados. El bullying se divide o se clasifica en 4 aspectos o 4 tipos de bullying principales. El primero es conocido como el bullying físico, que tiene que ver con agresiones al cuerpo o agresiones a las pertenencias. El bullying verbal, que tiene que ver con todas las palabras que decimos hacia otra persona y que incluye chantaje, intimidación y amenazas. El bullying social, que está derivado o que está relacionado con la exclusión social, y el ciberbullying,
que puede tener cualquiera de las anteriores a través de medios digitales. Así que entendamos el tema. En esta plática, en esta pequeña charla, aprenderás 4 cosas. La primera, ¿qué es el bullying? ¿Qué es el ciberbullying? ¿Y cuál es la diferencia entre qué sí es bullying y qué no es bullying? ¿Cuáles son los factores que pueden incrementar este problema? ¿Cómo detectarlo? Y sobre todo, ¿qué puedo hacer yo para pararlo? Desde mi institución educativa y desde mis trincheras. ¿Qué es el bullying? El bullying o acoso escolar consiste en hacer daño a un compañero o compañera de forma intencionada y repetida. En pocas palabras, el bullying tiene 3 características principales que muchos las llaman las 3 Cs. Es decir, el bullying es contra alguien con intención de hacer daño y de forma constante. El bullying es la intención de hacer daño a un compañero de forma constante contra alguien y, por supuesto, con intención de lastimar. Como te lo había comentado, lo podemos dividir en 4 factores principales. El bullying verbal, que tiene que ver con apodos, hacer bromas hirientes, amenazar, hacer burlas, hablar mal de otras personas, insultar, despreciar, provocar, amedrentar. El bullying físico, que tiene que ver con golpear, empujar, dar patadas, arrojar las cosas, quitar o romper sus pertenencias, hacer muecas o caras de desprecio, sacarle la lengua, quitarle sus libretas, su lonche, su suéter, etc. El bullying social, que tiene que ver con excluir a alguien, difundir memorias de esa persona para que los demás les dejen de hablar, por tanto, aislar, humillar y extorsionar. El bullying sexual, que es realizar tocamientos sin consentimiento de las personas, hacer burlas acerca de su cuerpo, hacer burlas acerca de su intimidad, orientación sexual, etc. Se dice que normalmente el bullying no suele disminuir, sino más bien suele escalar, que puede comenzar de una forma verbal, sigue a un grado físico, sigue a un grado social y puede terminar en un grado de tipo sexual. El ciberbullying, como lo hemos platicado, tiene que ver con alguna de estas situaciones, es decir, realizar burlas, exhibir a una persona, amedrentarla, etc., a través de los medios tecnológicos. Incluye hacer memes de una persona, promover fotografías de una persona sin su consentimiento, hacer amenazas, correos intimidatorios, WhatsApps intimidatorios, publicar el nombre de alguna de estas personas en grupos de interés, por ejemplo en grupos de Facebook, y permitir que todos los demás o provocar que todos los demás incentiven comentarios negativos sobre alguno de los compañeros. Déjame contarte que hoy en día, a través de las redes sociales, por ejemplo Facebook, Twitter y otros, existen grupos privados en donde los alumnos de las escuelas se encargan de quemar o exhibir a otros, provocando que el resto de los compañeros les hagan burla. Imagínate lo terrible que ha de ser para una niña de 8, 10, 12 años encontrar su nombre publicado en una de estas páginas, haciendo chistes hirientes, burlas hirientes o poniendo fulanita de tal es apestosa y buscando que el resto de las personas o que el resto de los compañeros promuevan estos comentarios. Se dice que antes el bullying pues era una acción que se quedaba únicamente en la escuela y que cuando salíamos de la escuela teníamos una vida normal en nuestro entorno social. Sin embargo, hoy es muy normal que el bullying empiece dentro de los salones de clase y que tenga una consecuencia directa a través de los medios digitales. Es por ello que nosotros como docentes y directores, en cuanto recibamos alguna queja, lo primero que tenemos que hacer es investigar y obtener toda la información de lo sucedido. Es importante que podamos diferenciar qué es bullying
y qué no es bullying. Porque por supuesto hay muchos actos que no son bullying y que requieren un tratamiento diferente. Por ejemplo, lo que no es bullying suele ser normalmente entre pares. Es decir, el bullying, además de tener esta característica, contra alguien con intención y de forma constante, suele ser de un grupo a una persona. Raramente es de persona a persona. Y en esta situación en donde existe el acosador y en donde existe la víctima, normalmente el acosador tiene una sensación, ¿sí?, de poder o de superioridad sobre la víctima. Puede ser el más popular de la escuela, puede ser el niño que tiene más dinero, puede ser el que es más grande, puede ser el que es más bonito, el que es más bonita, no lo sé. Pero normalmente suele ser una persona respaldada por un grupo que suelen realizar bullying contra uno. Esa es una de las características principales. Entonces, ¿cómo podemos identificar un acto que no es bullying? Número 1, que suele ser entre pares, es decir, de uno a uno. Que los comportamientos son de baja o nula frecuencia. Por ejemplo, imagínate 2 niños que están formados en la fila para comprar el lonche a la hora del recreo. Uno de los niños se mete a la fila y el que está atrás se molesta y lo jala del hombro. Entonces le dice, oye, ¿qué te pasa? Salte de la fila, este es mío, ¿sí? Esta acción es, y bueno, si hay algún tipo de situación física, por ejemplo, que lo jale del hombro, que le jale el cabello, que lo agreda o que lo insulte, oye, quítate de aquí, y un apodo, puede verse o puede considerarse una situación de violencia escolar que tiene un tratamiento distinto al bullying. El bullying suele ser contra alguien con intención y de forma repetida, que justamente en la repetición se encarga de lastimar y erosionar el autoestima y la integridad de la otra persona. Entonces, ¿cómo puedo identificar algo que no es bullying y que puede ser más un caso de violencia escolar o inclusive un accidente? Es que suele ser entre pares, que es infrecuente, que existe sí hay un remordimiento por parte de los implicados. En pocas palabras, el niño acepta su responsabilidad y acepta que estuvo mal haber lastimado a alguno de sus compañeros. Volvamos al caso de los niños que están en la fila, ¿sí? Si un niño jala del brazo al otro para pedirle que por favor se quite de la fila e incluso le insulta, pero el niño que ejerce la acción entiende que estuvo mal y tiene la intención de pedir una disculpa. Normalmente, cuando es un caso de bullying, no existe este remordimiento y el acosador suele culpar a la víctima por provocar las agresiones. Normalmente nos encontramos con casos como, maestra, yo no fui, es que él, ¿de acuerdo? O busca que el grupito con el que se encuentra secunde que él no tuvo relación con la situación o con el evento que se propicia. Normalmente no es bullying cuando sí existe una intención de resolver el problema. No sé si te ha pasado que tienes un enfrentamiento o una situación de violencia escolar en donde llamas a los involucrados y en un acto de conciencia les pides que reflexionen acerca del caso y que además existe una disculpa entre ambas partes. Y suelen hacerlo. Cuando hablamos de bullying, no existe esta intención de querer mediar y volvemos al caso. Suele ser el acosador quien indica que la víctima propició el comportamiento. Normalmente, una acción que no es bullying, no existe un desbalance de poder, ya sea físico, social o en número. Te recuerdo que yo puedo identificar una acción que es bullying porque existe una situación de poder del acosador hacia la víctima, que puede ser porque está
respaldado por un grupo, que puede ser porque físicamente hay una diferencia, que puede ser por el poder y la influencia social que tiene dentro de su salón de clases contra la víctima en cuestión. ¿Por qué es importante saber esto? Por supuesto, porque el bullying suele escalar, porque puede empezar de una forma verbal, continuar hacia un aspecto físico y terminar en una situación de ciberacoso. El bullying suele escalar, por lo que lleva un proceso y un tratamiento de concientización distinta. Cuando hablemos de pequeños accidentes o bien situaciones de violencia escolar, se puede mediar con mayor facilidad y de esta forma erradicar el comportamiento. Es necesario aprender a detectarlo para tomar las medidas pertinentes. Recuerda que el acoso escolar como tal puede propiciar la muerte de las personas que lo viven, ya sea por la propia acción o bien porque muchos deciden como única alternativa quitarse la vida. El bullying es un problema social y existen 5 elementos o 5 agentes que provocan que esta conducta, en lugar de erradicarse, se vuelva más fuerte. El primero, el silencio, que viene acompañado del miedo. La víctima de bullying suele ser tan amenazada, tan chantajeada, que le dan todos estos comentarios de si dices algo, te va a ir peor. Y en este miedo de que realmente sea amedrentado, de que hayan consecuencias fuertes, la víctima decide quedarse callada. En estos agentes a veces nos encontramos nosotros, los docentes y directores, que al no saber cómo reaccionar ante una situación de este tipo, a veces la única solución o la única alternativa que encontramos es voltear la vista o sentirnos indefensos sobre cómo actuar. Es por eso que en esta charla estamos aprendiendo, número 1, ¿qué es el bullying? ¿Cuáles son las consecuencias del bullying? ¿Qué tipos de bullying existe? ¿Cómo detectarlos? Y lo más importante, ¿cómo hacerle frente desde nuestro salón de clases y nuestra institución educativa? Los padres de familia, por supuesto que son un agente, porque existen los dos polos. Está el polo, los papás de los niños acosadores, que en muchas ocasiones cuando escuchan o se enteran de que su hijo está generando actos de agresión y de acoso hacia otros alumnos, suelen taparse los ojitos y no hacer nada, sin entender que es un problema que puede llevar a la muerte a otros estudiantes. Y tenemos también a nuestros padres de familia que tienen hijos que son víctimas del acoso escolar y que a veces la respuesta más fácil que encuentran es decirle, bueno, mi amor, pues si a ti te pega, tienes que aprender a defenderte y también regresarle el golpe. Pero seamos honestos, la violencia genera más violencia. Es por eso que dentro de esta serie de pláticas y de estas cápsulas que estamos generando acerca del bullying, haremos también una cápsula para los padres de familia, con la finalidad de que ellos conozcan el protocolo y la manera en la que pueden actuar si su hijo es víctima de acoso o bien si su hijo propicia el bullying dentro de la institución. Y el último agente son los espectadores. Tanto los niños que incentivan el comportamiento como los niños que callan. ¿Recuerdas el caso de esta chica en la Ciudad de México que murió una semana después de que por un acto de bullying una de sus compañeras tomara una piedra y la golpeara en la cabeza? Si alguna vez has visto el video, quiero que recuerdes todos los espectadores que estaban congregados en ese momento. Los niños que gritaban, venga, pégale más fuerte. Y por supuesto, los niños que decían, ya déjala, no hagas nada. Pero aún así, ninguno de ellos se atrevió a denunciar, a correr por un adulto y a parar la situación que se estaba enfrentando. Hagamos conciencia. Observa la siguiente diapositiva. Un niño de 12 años, víctima de bullying, se suicida en Utah. Una niña víctima de bullying se suicida y sus compañeros lo celebran.
Niño de 12 años se suicida luego de ser víctima de bullying. No aguanto ir al colegio, la carta de despedida de un niño llamado Diego, por la situación que estaba viviendo. Hagamos conciencia. El bullying es un problema social en el que nosotros como directores, como docentes que estamos en la primera fila de esta situación, debemos desarrollar hoy las herramientas y el entendimiento para poder parar esta situación, generar conciencia en nuestros estudiantes y en nuestros alumnos que sus acciones que no tienen maldad pueden terminar con la vida de una persona. Una de las propuestas que hemos hecho durante muchos años es que a través del programa de habilidades para la vida los alumnos aprendan la empatía y sobre todo aprendan a diferenciar los buenos tratos de los malos tratos. ¿Sabes? El bullying verbal no deja marcas físicas. El bullying verbal acompañado del bullying psicológico no deja marcas físicas. Y muchos niños no se atreven a denunciar lo que están viviendo porque al no haber una marca física no se dan cuenta que es violencia. No se dan cuenta que es violencia las amenazas, las críticas, los insultos y que creen que es normal por el contexto en el que nos encontramos. En ninguna institución educativa debe ser permitida la violencia como una forma de resolver problemas o de comunicarnos con nosotros. El bullying, de verdad, genera encabezados como los que estás viendo en esta pantalla. Y afortunadamente, hoy que estamos teniendo esta plática, estamos entendiendo como directores y como docentes que tenemos que hacer algo para pararlo, que tenemos que investigar, tener todos los contextos en la mano, tener toda la información en la mano y entonces generar planes de acción contundentes que nos permitan disminuir y parar esta conducta. Yo no me imagino que sea tu alumno el que se encuentra en estos periódicos. Pero qué bonito que hoy tenemos la oportunidad de instruirnos. Porque como docentes a veces hay gran falta de capacitación y hay gran falta de herramientas para saber cómo actuar ante una problemática real. Recuerda esta estadística, 7 de cada 10 estudiantes viven bullying en México. Y aún peor, México es el país número 1 a nivel mundial que vive esta conducta de riesgo. Hoy, directores, docentes, me gustaría que podamos hablar de las señales de una víctima de acoso escolar. ¿Qué implica aquí? Número 1, que tú de verdad te encargues de observar a tus estudiantes y que cualquier señal de alerta inmediatamente puedas platicar con ellos. Por supuesto, no significa que una señal de alerta efectivamente provenga de una situación de bullying o acoso dentro de la escuela. Hay muchos niños que tienen síntomas similares, pero que vienen de una situación de violencia en casa. Pero si observamos una señal, lo primero que tendríamos que hacer sería atender el problema e investigar lo que está pasando para después darle las debidas soluciones. Síntomas o señales de un niño que es víctima de acoso escolar. Encontramos niños que empiezan a tener lesiones inexplicables, moretones en los brazos, rasguños, golpes, cualquier lesión física inexplicable. 2, con frecuencia comienzan a perder sus objetos personales. Para una mamá, por ejemplo, es muy fácil darse cuenta que su hijo 3 veces a la semana llega sin el topper o llega sin el suéter. Pero tú lo puedes observar cuando les preguntas, saquen su libro de español y Miss, yo no lo traje. Saquen la tarea de matemáticas, Miss, otra vez se me olvidó. Saquen por favor su regla y sus colores, Miss, no la tengo. O que empiezas a darte cuenta que los papás te dicen, oye, es que ¿cómo es posible que mi hijo trae lonche y no come? Y todo el tiempo que llega a la casa llega con hambre y de todos modos le estoy mandando el lonche, ¿okay? Este tipo de señales te dan un panorama o un indicativo de que es probable que mi estudiante hay una situación detrás que trabajar.
dolores de cabeza, dolores de estómago frecuente o cualquier sensación de enfermedad con tal de no estar en la escuela. Llega tu estudiante a clases y de pronto te dice: maestra, hoy me siento muy mal, me duele mucho el estómago, por favor háblele a mi mamá porque me quiero ir. Y en muchas ocasiones, si lo puedes observar con claridad, en cuanto separas al alumno del salón de clases y lo llevas a la dirección a que espere a que mamá vaya por él, mágicamente se pasó el dolor de cabeza, se pasó el dolor de estómago. Y tú dices: ¿cómo es posible? Si hace apenas 2 minutos que estabas en el salón de clases te sentías muy mal, y ahorita que estamos en dirección esperando a tu mamá, tu semblante cambia y te ves mucho mejor. Esa es una clara señal o alerta de que el niño, por alguna razón, no quería estar dentro del salón de clases. Cambios en los hábitos alimenticios. El niño ya no quiere salir al recreo, demuestra falta de apetito, lo ves con tristeza deambulando en los pasillos. Se ve esta sensación anímica que tenemos que tomar en cuenta. Al mismo tiempo, dificultad para conciliar el sueño o pesadillas frecuentes. Quizá para ti es difícil observarlo porque tú no duermes con el niño, pero claro, a lo mejor los papás te lo refieren o empiezas a ver demasiadas ojeras y sensación de cansancio y letargo dentro del salón de clases que demuestra una mala noche. Niños que iban súper bien y de pronto sus calificaciones bajan y empiezan a tener una gran falta de interés hacia hacer las tareas o involucrarse en las actividades, sobre todo en las actividades en equipo. Comienzas a ver niños que tienen una pérdida repentina de amigos, que ya no quieren socializar en el recreo, que se quedan aparte, que incluso se te pierden, ¿no? Están en el salón de clases y están en el recreo, por ejemplo, y se te pierden y los tienes que estar investigando y tienes que estar buscando dónde están, se pierden de la vista, y esto puede ser por 2 razones. Y ojo con esto. La primera, porque el niño no quiere estar jugando, no quiere estar en el ámbito social, o la segunda, porque a lo mejor está en el baño o está en una parte en donde no hayan cámaras y donde no sea fácilmente observable y este círculo esté abusando de él en alguna forma. Sentimientos de impotencia, baja autoestima y, por supuesto, comportamientos autodestructivos como las autolesiones, ideación suicida e intentos suicidas. ¿Cómo lo puedes observar? Bien, las autolesiones suelen ser niños que hoy estaban normal y de pronto comienzo a ver que todo el tiempo trae el suéter largo, que incluso se lo jala para que no se note, que si en tu escuela promueven el uso de short como una forma de hacer deportes, pues el niño o la niña de pronto ya no quiere hacerlo, porque acuérdate que los lugares más comunes en donde se suelen practicar las autolesiones son en los antebrazos, en las piernas y en el estómago. Ante cualquier señal de este tipo, lo que nosotros como directores, docentes tenemos que hacer es investigar el problema. Antes de alarmarnos, antes de gritar, antes de castigar, lo primero que tenemos que hacer es investigar el tema y tomar toda la información. Ojo, ¿cómo puedo saber que un niño es acosador? Porque cuando confronto la situación, este suele evadirla, no hay una sensación o un sentimiento o una emoción de arrepentimiento, no hay una forma de mediar y normalmente hay una clara o una evidente situación de poder entre la víctima o las víctimas. Señales de que un niño está acosando a otros. Fíjate bien. Uno, cuando se involucra constantemente en agresiones físicas o verbales con compañeros. Observas que es el niño que todo el tiempo está peleando, que todo el tiempo está discutiendo, que constantemente está entrando en peleas y discusiones. Dos, tiene amigos que acosan a otros, ¿sí? Se forman estos grupitos que se encargan de generar acciones de bullying a otros niños. Su comportamiento suele ser cada vez más agresivo. Acuérdate que una de las características principales del bullying es que no suele disminuir, sino más bien va a la alza. Son enviados con frecuencia a la dirección o a detención,
no pueden explicar cómo obtuvieron cosas adicionales o pertenencias nuevas, culpan a los otros de sus problemas, no asumen las responsabilidades de sus actos y por supuesto son niños muy competitivos y que se preocupan por su reputación y por su popularidad. ¿Tienes en la mente alguno de estos niños con los que sea importante comenzar a dialogar? Y sé que una de tus preguntas debe ser, bueno, si un niño que ejerce acoso o que ejerce bullying a otros niños y que no tiene esta sensación de remordimiento, pues ¿de qué me va a servir hablar con él y decirle que no genere este tipo de actos a otros si de todos modos no existe esta sensación? Y por supuesto, los niños que viven bullying tienen la autoestima tan deteriorada y existe tanto miedo que difícilmente se van a atrever a hablar. La pregunta es entonces, ¿qué podemos hacer como directores y de docentes? ¿Cómo contribuyo para parar el bullying y el ciberbullying? Te voy a dar 4 elementos. Como directores y docentes, ¿de acuerdo? Lo primero que yo te propongo es que generes un módulo de denuncia. El primer paso para parar esta situación es tener toda la información en la mano y generar la investigación necesaria para tomar acciones pertinentes. Pero acuérdate que muchos de los casos de bullying no son denunciados porque existe un miedo a tener consecuencias si el niño levanta la mano o levanta la voz. En algunas de las instituciones educativas en las que hemos trabajado, se ha implementado ya un buzón de denuncia que yo te recomiendo que lo pongas en un espacio que no sea visible, que no todos logren ver quién es el que está depositando el papelito, pero que en este módulo de denuncia las personas o los niños que están siendo víctimas de acoso puedan escribir la nota detallando lo que sucede y que entonces entren y la dejen por ahí. Esto te va a permitir, número 1, identificar quién es el niño que está acosando y 2, romper el silencio. Porque en muchas ocasiones, como no hay información, como nadie lo habla, como nadie se queja, creemos que mi institución es libre de bullying y en realidad no. Lo segundo es atención y escucha. Este es el protocolo, ¿vale? Generar un módulo de denuncia y atención y escucha. ¿Qué te recomiendo? Que no minimices en ningún momento el sentir del alumno. Si un niño llega y te dice, maestra, es que mi compañerito me está haciendo bullying, nosotros, tu docente, deberás de poner atención y escuchar. Y antes de regañar, lo primero que hay que hacer es investigar todo el contexto. Porque recuerda que hay una diferencia entre el bullying y la violencia escolar. Tenemos que hacer preguntas como ¿quién te molesta? ¿Con qué frecuencia te molesta? ¿Cómo te molesta? Es decir, por palabras, por acciones físicas, se mete con tus pertenencias, es a través de redes sociales. Entonces tenemos que entenderlo. ¿Quién te molesta? ¿Cómo te molesta? ¿Con qué frecuencia te molesta? Y si le has pedido que pare, ¿cuál ha sido la acción del niño o la niña que está ejerciendo la situación de acoso contigo? Es importante darnos cuenta que ante cualquier queja o denuncia debemos ejercer la disciplina y sobre todo la acción. Y al ejercer la disciplina es investigar y tener toda la información en las manos. Que si previamente tú ya has visto esta plática y conoces las señales de que un niño puede ser víctima de bullying y conoces las señales de que un niño puede estar acosando a otros y tanto la denuncia como lo que observas te da la referencia de que es una situación que se está presentando, tenemos que ejercer la disciplina y la acción. Y para ello debemos ir al tercer punto, que es la enseñanza. Es decir, nosotros mismos tenemos que hacer campañas de concientización sobre qué sí es el bullying, qué no es el bullying y las consecuencias de estas, para que los niños aprendan a nombrar de la manera correcta. Es decir,
Chicos, si sucede esta situación y es bullying, hay que llamar lo que es bullying. Y si sucede esta situación y no es bullying, entonces hay que evitar ponerle el nombre. Porque ante estas alertas podemos dispersar la atención en los problemas que tienen que atenderse de primera instancia. Por supuesto, yo te recomiendo que en la parte de la enseñanza tenemos que trabajar mucho con nuestros alumnos para la empatía, que puede ser que nosotros como Laudes te podemos apoyar en hacer un taller de empatía. Apóyate mucho con la asignatura socioemocional, y una de las técnicas que yo les recomiendo mucho a los directores de las instituciones educativas es que hagan una campaña de concientización en donde a lo mejor en los baños, ¿vale? Puedan pegar como estas notas con las biografías de niños que perdieron la vida a causa del bullying, y que se ponga la nota y se diga: el bullying es un problema social en el que participamos todos. Por favor, si tú eres víctima de bullying, denuncia. Y por favor, si tú inconscientemente has acosado a otros, recuerda que puede tener graves consecuencias. Tenemos que generar estas acciones de concientización. Parte de la forma en la que Laudes te apoyamos en este camino es que hemos generado también charlas y pláticas para tus estudiantes a través de este medio, que te pedimos de favor que se las compartas para decirles: oye, no estás solo. Si tú eres víctima de bullying, por favor, acércate a tus directores y a tus docentes, que ellos te van a escuchar. Pero sobre todo, si tú estás propiciando acoso, también levanta la mano, no estás solo. La violencia y la agresión no es una forma de resolver las situaciones. Y muchas veces, y lo sabemos, los niños que generan acciones de acoso hacia otros vienen de una situación familiar, y que ante esta impotencia no encuentran otra forma de levantar la mano y de hacerse ver que a través de la violencia. Y el cuarto punto, y muy importante, es generar un entorno y un diálogo con los padres de familia. Y hay que hacerlo si los papás, ¿vale?, son papás de un niño que genera acoso a otros, tenemos que platicar con ellos de una forma objetiva y aislada. Y objetiva es: como yo ya hice toda la investigación previa, tengo los datos de a quién ha molestado, cómo lo ha molestado, por qué lo ha molestado, con qué frecuencia lo ha molestado, y sobre todo la gravedad de las molestias. Sabemos que nos cuesta mucho trabajo lidiar con nuestros padres de familia, pero algo que yo te puedo recomendar es que utilices la técnica sándwich para dar malas noticias. Es decir, primero mencionar todos los aspectos positivos de su hijo. Señor, señora, fíjese que su niño tal es muy bien portado dentro del salón, es muy bueno para las matemáticas, es un líder nato. Sin embargo, en los últimos meses ha tomado el niño B y ha estado generando estas acciones repetidas, y que hemos realizado la investigación pertinente, y efectivamente lo refiere no únicamente el niño B, sino el entorno secunda que esta situación se ha presentado. Y volvemos a decir algo positivo. Su hijo en verdad tiene cualidades maravillosas, que no nos gustaría que su rendimiento escolar se vea afectado por una situación inadmisible dentro de nuestra institución. Por lo que mamá, papá, necesitamos su apoyo para poder parar esta situación. Recordemos que parte de este programa debe capacitar también a los padres de familia, sobre todo para que ellos entiendan la magnitud de lo que la palabra bullying significa. Y es que es un término tan común y es un término tan normalizado. Hay bullying dentro del trabajo, hay bullying en la calle, hay bullying en los medios sociales. Todo el mundo escucha la palabra bullying, que está tan normalizado que creemos que es una acción violenta más. Pero no es así. Imagínate, generemos empatía ante un niño de 8 años que llega a la escuela el día 1 y lo molestan, el día 2 y lo molestan, el día 3 y lo molestan, el día 4 y lo molestan, el día 5 lo molestan, después en redes sociales lo molestan. Qué cansado vivir una situación así.
que por supuesto, si no se le atiende, si no se le pone la atención necesaria, el niño se va a sentir solo y desprotegido. Quiero recordarte también que ante cualquier caso de ciberacoso, es decir, de que algún niño te reporte que está siendo molestado a través de medios digitales, quiero recordarte que la policía cibernética es muy buena. Yo conozco muchos casos de éxito en donde desde la primera instancia se ha hecho la investigación pertinente y se ha logrado reaccionar en forma correcta y sobre todo eficiente. Quiero contarte que hay unas charlas que seguramente las has escuchado, se llaman TED Talks, ¿sí? Que son charlas como de 15 minutos. Y en algún momento justo vi una charla que tiene que ver con el bullying. Y la mujer que contaba tiene una asociación en Estados Unidos que se encarga de luchar contra el bullying, porque resulta que su hija, una niña de 12 años, estaba viviendo bullying físico dentro de su escuela. La niña presentaba todos los síntomas, ya no quería ir a la escuela, su rendimiento escolar iba a la baja, el aislamiento social, etc. Y entonces, ¿qué sucede? Que la mamá pues no encontró otra forma de poder parar esta situación que sacarla de la escuela y cambiarla a otra escuela. Por lo que su mami refiere, pues en la nueva escuela la niña estaba feliz, tranquila, se veía mucha mejoría en su entorno. Sin embargo, un día a través de redes sociales comenzó a recibir mensajes de un niño que a ella le gustaba. Este niño le hacía plática y llevaba al menos un mes muy ilusionados el uno con el otro, cuando de pronto el niño comenzó a decirle las peores cosas que se puedan imaginar justamente a través de este chat social. La niña se sintió desvalorizada y no entendía y no lograba pues entender cómo era posible que durante un mes había estado platicando con este niño que a ella le gustaba mucho y al día siguiente él la trataba terriblemente. Mamá no alcanzó a darse cuenta a tiempo. La niña no encontró la manera de comentar lo que estaba viviendo, que terminó colgándose en el closet de su casa. Cuando justamente la policía cibernética hace toda la investigación, pues al parecer ni siquiera era un perfil real. El niño no existía. Más bien era la mamá de una compañerita de ella que quiso inexplicablemente ayudar a su hija a hacerle la vida imposible a su compañera y terminó en gravedad. Por supuesto que tanto mamá como hija pasaron los procesos legales pertinentes con respecto a las consecuencias de esta situación. Director, directora, quiero recordarte que el bullying es un problema social en el que todos estamos involucrados. Es un problema que es contra alguien que tiene una intención de hacer daño y que es de una forma reiterativa y constante. Que esta forma reiterativa suele aminorar, lastimar la autoestima y la integridad de la persona que lo vive, de la persona que es víctima, pero también al acosador le da una personalidad o una intención muchísimo más agresiva, y que hay cientos de investigaciones en donde se demuestra que los niños que generaron acoso o que generaron bullying dentro de su escuela en la adultez tenían una mayor probabilidad de terminar siendo delincuentes o de caer en las adicciones. Hoy que estamos aquí, recuerda el protocolo. Te recomendamos tener un buzón en donde se pueda hacer una denuncia. Te recomendamos también tener una atención y escucha en donde investiguemos todo el problema y se tomen acciones disciplinarias, en donde capacitemos y formemos a nuestros alumnos en la empatía y que les hagamos ver las consecuencias tan graves que puede tener una acción de bullying. Y por supuesto, trabajar de la mano con nuestros padres de familia. Yo te invito a que hagas campañas permanentes de bullying. No que las pongas un mes sí y un mes no, sino que todos los meses estemos hablando de este tema hasta que la sociedad, tu comunidad educativa, agarre conciencia.
Recuerda trabajar también con tus docentes, porque ellos son la línea directa a quienes reciben, ¿no?, estas quejas y estas denuncias, y tenemos que atender, escuchar y sobre todo investigar, para que una vez que yo tenga toda la información en la mano, no sea únicamente un regaño, sino más bien sea una intervención precisa para esta situación. Apóyate también del diagnóstico socioemocional. Si ya lo implementaste, maravilloso. Seguramente te estaremos dando los resultados en breve para que tú puedas medir el clima de tu comunidad educativa. Y si aún no has implementado el diagnóstico socioemocional, recuerda ponerte en contacto con el coordinador estatal de tu zona para en conjunto llevar a cabo esta implementación. Ha sido un gusto estar contigo en estos minutos. Te recuerdo que mi nombre es Marisa Reyes y que aquí en pantalla tienes toda la información de Laudes. Te invito a visitar el Hospital de las Emociones en San Luis Potosí, Querétaro, León y Aguascalientes, para que en conjunto con nuestros terapeutas individuales podamos trabajar con tus alumnos y ponerles fin a las conductas de riesgo. Hasta pronto.